actualidad. Y por si fuera poco, pues China con sus intenciones de invadir Taiwán. Por donde usted lo vea, guerras y rumores de guerra están constantemente dominando el panorama político global. Y esto se traduce en que tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos y en muchos otros países tengan a sus ejércitos en alerta máxima en caso de que estalle un conflicto bélico. Y usted se preguntará, bueno, ¿y qué tiene todo esto que ver con nosotros? Bueno, en primer lugar tenemos que orar. Pero en segundo lugar, la vida militar es muy parecida a la vida cristiana. De hecho, la vida cristiana es una vida de ejército. En el Nuevo Testamento hay dos figuras que los autores bíblicos usan para referirse a la vida cristiana. Una de ellas es la vida de un deportista y la otra es la vida de un soldado. En el Nuevo Testamento se usan estas dos figuras porque ambas tienen como aspectos en común como la disciplina, el no distraerse, el esfuerzo y cierto grado incluso de sufrimiento o agonía mientras uno se prepara para la competencia o para la batalla. Por esta razón, cuando Pablo le habla a Timoteo en su primera carta y aún en su segunda carta, le habla en términos militares. Pablo le está hablando a Timoteo y le escribe con la misma urgencia y autoridad que lo haría un general a un soldado en tiempos de guerra. De hecho, le manda y le ordena a que prosiga a la meta y cumpla el llamado al deber que ha recibido de parte de Dios. Así que, amados hermanos, lo primero que debemos saber es que la vida cristiana es como la vida militar. Por eso nuestro argumento de esta tarde es, la vida cristiana es una batalla que debe pelearse manteniendo la fe y la buena conciencia. Y quiero decirles que este es el primer sermón de una miniserie que vamos a tener dentro de esta serie de Primera de Timoteo. Una miniserie que va a hablar acerca de la batalla que tenemos todos los creyentes en la vida cristiana. Comenzaremos hablando el día de hoy acerca del llamado a pelear la buena batalla de la fe. Y luego, en otros dos sermones siguientes, hablaremos sobre cómo debemos pelear esa batalla. En primer lugar, manteniendo la fe y también la buena conciencia. Así que te animo a que abras tu Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 1, y me acompañes a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 20. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 18 al 20. Dice así: Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los que están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vamos a orar. Padre, gracias nuevamente por tu palabra, gracias nuevamente por este texto que nos muestra y nos enseña que la vida a la que tú nos has llamado es una vida de lucha, una vida de contienda espiritualmente hablando, una vida en la que debemos estar atentos, disciplinados y alertas si es que queremos correr la carrera o pelear la batalla de una manera exitosa. Te ruego, Padre, que nos ayudes a entender la importancia y la urgencia con la que tú nos has llamado y que nos des la capacidad de pelear haciendo mano de todos los recursos que tú pones a nuestra disposición. En el nombre de Jesús. Amén. En primer lugar, amados hermanos, lo primero que Pablo hace es recordar o hacer referencia a la misión que él le había encargado a Timoteo. En el versículo 18, la primera frase dice: esta comisión te confío. Y esta comisión que Pablo está dando a Timoteo, este encargo, esta tarea, tiene una connotación militar, tiene el tono de un mandato militar que un superior hace a un subordinado, diciendo: yo te ordeno, yo te encomiendo que cumplas con tu deber, que cumplas con tu llamado, que cumplas con este encargo que se te ha dado como soldado de Jesucristo. Timoteo tenía entonces una tarea asignada de parte del apóstol Pablo y tenía que llevarla a cabo con fidelidad y con rigurosidad. Y usted se preguntará, bueno, ¿qué es esta tarea? ¿Qué es lo que Pablo había encargado a Timoteo?
Pues lo vemos en los primeros versículos del capítulo 1. Primera de Timoteo 1, del 3 al 4. Un texto que hemos leído ya varias veces en este sermón, en esta serie. Tal como te rogué al salir de Macedonia que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrina extraña, ni prestaran atención a mitos, genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de avanzar el plan de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. El mandato que el apóstol Pablo le había dado a Timoteo era el de corregir la falsa doctrina que se estaba enseñando en la iglesia de Éfeso. Él debía mandar a quienes estaban enseñando una doctrina contraria al evangelio a que se arrepintieran, a que dejaran de hacer uso ilegítimo o malo o equivocado de la ley, guiando a las personas a la justificación por medio de la ley, y en vez de eso les estaba llamando al arrepentimiento para que usaran la ley de una manera correcta. Timoteo tenía que enseñarles cuál era la correcta interpretación de la palabra de Dios, cuál era el propósito de la ley. De hecho, el apóstol Pablo va a hacer énfasis acerca de esto en el primer capítulo, diciendo que un uso correcto de la ley iba a llevar a la persona siempre a Jesucristo. Nunca la ley puede llevar, usada correctamente, a la persona a mirarse a sí misma y decir, sí, encuentro la justicia. Por el contrario, la ley tiene que dejar al pecador con una sensación casi de desesperación para que su esperanza se encuentre en Jesucristo, para que entienda que no puede cumplir con los requisitos que un Dios santo demanda de él. Y amado amigo, que tú que nos visitas el día de hoy, esta tarde, yo te digo, en primer lugar, lo primero que quiero hablar contigo al inicio de este sermón es que la ley demanda una perfecta justicia de parte del ser humano. No hay ningún lugar ni espacio para cumplir la ley al 99.9% y aún así ser salvo. Si tú quieres ser justo delante de Dios, solamente tienes dos opciones. Una que no va a funcionar, que es intentar serlo tú por tus propias fuerzas, diciendo yo puedo obedecer a Dios. O puedes venir a Jesucristo, que es lo que la ley te está indicando. La ley te muestra, no puedes. Es imposible para ti cumplir el mandato de Dios. Ven a Cristo quien lo cumplió por ti. Así que el primer llamado que quiero hacer en este sermón es a todo amigo o amiga que nos visita por primera vez o que ya ha estado en nuestra iglesia. La Biblia es muy clara, solo hay un camino de salvación y ese es Jesucristo. Solo hay un medio para ser justos delante de Dios y ese es el Señor Jesús. Si esto es algo que te interesa y quieres saber más, estoy dispuesto a hablar contigo al final del culto. Pero volviendo a Timoteo, él debía enseñarles cuál era esta correcta interpretación y debía hacerlo tanto en público como en privado. Él debía enseñar públicamente y corregir públicamente cuando fuese necesario, pero también tenía un llamado de misericordia a estos falsos maestros. En privado, corrigiéndoles, instruyéndoles y exhortándoles al arrepentimiento. Y amados, la razón por la que esto era tan importante y la razón por la que Pablo no solamente le encarga esto en los primeros versículos, sino que lo vuelve a recordar ahora al final del capítulo 1, es porque lo que estaba en juego era nada más y nada menos que el destino eterno de las personas que oían a estos falsos profetas. El destino eterno de los oyentes es lo que estaba en juego cuando se usa mal la ley. Un mal uso de la ley va a guiar a la persona fuera de Jesucristo. Y por eso Pablo es tan enfático y es tan directo y es tan estricto diciéndole, te mando a que cumplas esta misión que te he dado. Timoteo tenía en primer lugar una misión que cumplir. ¿Cuál era esa misión? Amados, en dos palabras, corregir y enseñar. Corregir y enseñar. No solamente en el capítulo 1, sino que toda la carta de primera a Timoteo es realmente una exhortación y un mandato a Timoteo a que corrija y enseñe la sana doctrina en la iglesia. Mira lo que dice primera de Timoteo capítulo 4. Quiero que me acompañes. Primera de Timoteo capítulo 4. Y vamos a leer versículo 11. Él le dice a Timoteo, esto manda y enseña. Versículo 13. Entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las Escrituras, de la exhortación y la enseñanza. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo
como para los que te escuchan. Solamente en el capítulo 4 hay 3 referencias en las que Pablo le recuerda a Timoteo: te encargo que prediques y que enseñes, te encargo que prediques y que enseñes, te encargo que prediques y que enseñes. ¿Por qué? Porque en el versículo 16 dice: predicando, corrigiendo y enseñando, vas a asegurarte de que las personas que te escuchan sean salvas porque son expuestas al Evangelio. Y en general en toda la carta primera a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo qué es lo que tiene que enseñar y cómo debe hacerlo. Incluso en el capítulo 5 le va a decir que tiene que enseñar con toda paciencia, que cuando corrija al anciano no lo haga con dureza, sino como a padre, que cuando enseñe a las jóvenes lo haga como hermanas en la fe. Le está indicando en todo momento cuál es la tarea principal de su ministerio. Y esto es lo primero que debemos entender. La misión, amados hermanos, del ministerio pastoral es corregir y enseñar en sana doctrina. El pastor Mark Dever menciona en su libro La Iglesia Deliberante que cuando fue entrevistado por la iglesia Capitol Hill para ser el pastor allí en Washington, D.C., le preguntaron cuál era su plan o su programa para la iglesia. ¿Cuál es tu estrategia para la iglesia? A lo que el pastor Mark respondió que no tenía ningún plan ni ningún programa. Él respondió diciendo que su única tarea sería la de predicar el Evangelio y que no le importaría fracasar en todo aspecto de su ministerio público, excepto en la predicación pública de la palabra de Dios. Y lo que él quería, lo tenía en mente, era decir: no es que quiero ser negligente en todas las demás áreas, pero es que lo único que es bíblicamente indispensable, lo único que es bíblicamente mandatorio de parte de un pastor en su función es predicar y enseñar la palabra de Dios. Esto es lo mismo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Predica, enseña, corrige, exhorta. En la segunda carta a Timoteo le va a decir: enseña y predica en tiempo y fuera de tiempo. Y mucha gente le ha dicho: ¿qué significa en tiempo y fuera de tiempo? ¿Sabes qué significa? Significa todo el tiempo. Eso es lo que significa. El pastor debe estar enseñando, predicando y ejerciendo el ministerio de la palabra en todo momento. Ahora, amados, no quiero decir con esto que hay otros aspectos del ministerio pastoral a los que se deba ser negligente. Todo lo contrario, siempre que se pueda y el Señor lo permita, los pastores tenemos que ser diligentes en todas las facetas del ministerio pastoral. Planificar, organizar, etcétera, etcétera. Pero todo esto, amados, cuando se trata de prioridades, queda en un segundo plano si vemos que lo esencialmente necesario es la predicación de la palabra. Y usted se preguntará ¿por qué? Amados, porque no hay estrategia fuera de la palabra de Dios que pueda proteger y hacer crecer la iglesia. No hay ninguna estrategia, no hay ningún plan. Y sí, usted puede ver iglesias grandes en número, pero con un estado espiritual muy decadente. Cuando ven, no en la palabra de Dios, sino en otras estrategias, en otros programas, su plan para hacerla crecer. Mucho humo, muchas luces y mucha música no es lo que Dios nos ha mandado a hacer para su iglesia, sino predicar y enseñar fielmente la palabra de Dios. Por eso le dice: esta comisión te confío, hijo Timoteo. Este encargo te lo estoy dando a ti porque quiero que seas fiel en cumplir este mandamiento. Ahora bien, amados hermanos, esta misión que Timoteo tenía que seguir, que tenía que ejecutar, no era una misión sencilla. Era una misión que no iba a estar libre de dificultades. De hecho, si leemos el Nuevo Testamento en Hebreos capítulo 13, versículo 23, vamos a tener testimonio de que Timoteo fue encarcelado por el Evangelio. En la segunda carta a Timoteo, Pablo le dice que va a sufrir persecución, que no tema sufrir penalidades como soldado de Jesucristo. Esta misión a la que Pablo estaba llamando a Timoteo era una misión llena de dificultades, de conflictos y de peleas. Por esta razón, a la luz de todas estas pruebas, Pablo le va a decir a Timoteo que tiene que recordar y reflexionar en cuál es su llamado. Así que en primer lugar hemos visto que Timoteo tenía una misión y un encargo. Una comisión divina de parte de Dios a través del apóstol Pablo. Y esta comisión era la de enseñar y corregir en la iglesia. Pero en segundo lugar,
Esta era una misión tan difícil que Timoteo debía recordar cuál era su llamado. Cuál eran las profecías, como dice el texto, que se habían dado acerca de Timoteo antes de que él entrara en el ministerio. Leamos nuevamente el versículo 18. Perdón. Primera de Timoteo 1:18. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, y escuche bien, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Mucho se ha dicho acerca de cuáles pueden ser esas profecías, pero la verdad, amados hermanos, es que en la Escritura tenemos un par de referencias a estas profecías. Pablo va a mencionar posteriormente cuáles son estas profecías que se hicieron acerca de Timoteo, incluso en esta misma carta. Pero quizás para que podamos entenderla, debemos ver un poco el contexto de estas profecías en la iglesia primitiva. De hecho, algo parecido había ocurrido con Pablo. Pablo, después de haber conocido al Señor Jesucristo, después de haber recibido esa conversión tan espectacular cuando iba camino a Damasco, fue apartado para el ministerio de una manera profética. En Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 3, se nos narra cómo Pablo, estando en la iglesia en Antioquía, habían pastores, profetas y maestros que le dijeron a la iglesia: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. En este momento en la iglesia primitiva, en esa iglesia local, el Espíritu Santo, por medio de estos profetas, encomendó al apóstol Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. Y leemos en el versículo 3 que dice: el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ahora, amados hermanos, esto es algo que en nuestro contexto puede parecer difícil de entender, esta profecía en el Nuevo Testamento. No voy a entrar mucho en el tema, pero podemos decir que en la vida de la iglesia, en el momento histórico en el que la iglesia se encontraba, no teníamos el canon completo de la Escritura, por lo que el oficio de apóstol y de profeta seguían vigentes. Nosotros como congregación creemos que una vez completo el canon de la Escritura, son oficios que ya no son necesarios. Porque tanto profetas como apóstoles han puesto el fundamento, que es Cristo Jesús, sobre el que ahora pastores y maestros predican. Algo parecido como lo que ocurrió con Pablo es lo que ocurrió con Timoteo. En 1 Timoteo 4:14 dice, en esta misma carta le está diciendo Pablo a Timoteo, animándolo, y le dice: no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. En otras palabras, Timoteo, al igual que Pablo, después de su conversión, había sido apartado y llamado para la obra pastoral. Y esto fue evidente en la iglesia local, porque de la misma forma que con Pablo, los profetas, el Espíritu Santo por medio de los profetas, designó a Timoteo y le dio los dones espirituales necesarios para llevar a cabo su tarea. De hecho, si leemos el versículo 13 de ese mismo capítulo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13 y 14, mira lo que dice: entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que te fue dado. La exhortación y la enseñanza te han sido dado porque tú has sido llamado para la obra del ministerio. Por esta razón, no lo descuides. Ocúpate de estas cosas que te ha llamado el Señor a hacer, porque es tu mandato, es tu llamado. Amados, Timoteo estaba en un ejército que era mucho más poderoso que el ejército romano, y servía a un rey supremo mucho más poderoso que al emperador romano. Timoteo había sido llamado para luchar en las fuerzas de Cristo. Y queridos hermanos, este texto tiene un significado bastante especial para mí. Porque recordar el llamado que Dios te ha hecho para servirle es lo que te va a permitir perseverar en momentos de dificultad. Cuando viene el desánimo a mi puerta, cuando vienen cuestionamientos a mi puerta diciendo: ¿pero qué estás haciendo, muchacho? Recuerdo, el Señor me ha llamado.
el Señor me ha dado una tarea para cumplir. En momentos de dificultad y desánimo es recordar el llamado de Dios para mi vida, lo que me permite a mí perseverar hacia adelante. No ha sido verdad únicamente en mi vida, ha sido verdad también en la vida de Peter, de Sharon y de tantos otros que han servido al Señor en medio de dificultad. Recordad por qué y para quién hacemos lo que hacemos. No hacemos esto como se describe a los falsos maestros que quieren ser vistos como maestros de la ley. Hacemos esto porque Dios nos ha dado un encargo. Hacemos esto porque Dios nos ha llamado a servirle para su gloria. Un amigo mío que también conocen ha predicado aquí, Plinio, el pastor Plinio Orozco, en una conversación me recordaba esto: Eddie, no descuides el don y el llamado que Dios te ha hecho. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 3, Pablo le recuerda el estatus de soldado que tiene Timoteo. Y es en ese contexto en el que le recuerda que es un soldado de Cristo, que le anima a permanecer fiel aún en medio de las dificultades. 2 Timoteo 2:3 le dice: sufre penalidades conmigo como un buen soldado de Jesucristo. Recuerda, Timoteo, tú fuiste apartado para un ejército especial. Tú fuiste llamado y designado para luchar en el ejército de Cristo. Tú fuiste dotado de dones y talentos que iban a acompañar ese llamado. Por lo tanto, como buen soldado de Cristo, permanece fiel a su llamado aún en medio de toda tribulación, de toda penalidad, de todo sufrimiento. Y amados hermanos, esto es algo que era común no solamente para el apóstol Pablo, sino para todos los cristianos. Pablo dice: sufre penalidades conmigo, pero no es algo que solamente Pablo puede decir. Cada cristiano en toda la historia de la humanidad puede decir que hemos sufrido penalidades. Cuando usted lee el libro de Hechos, no solamente los apóstoles eran perseguidos, todos los cristianos eran perseguidos y maltratados. Todos eran amenazados de muerte por servir a un señor que no era el emperador romano. Todos eran acusados tanto por los judíos como los romanos como un grupo que nadie quería. Pablo va a decir en sus cartas a los Corintios que han llegado a ser la escoria del mundo. Cuando te tratan con dificultad, con aspereza, ¿qué es lo que te permite a ti permanecer fiel? En el caso de Timoteo y de muchos de nosotros, es el llamado que Dios nos ha hecho. Es recordar que quien me ha llamado es un general para un ejército mucho más grande y poderoso que el de este mundo. Y amados, aunque este pasaje es más específico para Timoteo y su llamado pastoral, y sé que no todos tenemos llamado pastoral en la iglesia, evidentemente, pero todos tenemos un llamado a servir. Todos tenemos un llamado a ser soldados para el Señor. Todos hemos sido llamados a formar parte de esa misión. La única diferencia es que a lo mejor los pastores van no como un comandante en el ejército humano que se queda en la oficina diciendo que tienen que hacer los soldados, sino poniendo ellos primero su vida como ejemplo para guiar a todo el ejército. Pero todo cristiano es llamado por Dios primero a la vida eterna y segundo para servirle de la misma forma que lo fue Timoteo. Así que, amado hermano, la pregunta es, cuando estás en medio de tus dificultades y tu penalidad, el llamado de Dios y la misión y la encomienda que Dios te ha dado, ¿sirve como un motivo para perseverar? ¿Sirve acaso como un llamado a sufrir penalidad porque somos sus soldados? De hecho, amados, el encargo de Pablo a Timoteo no era realmente un encargo de Pablo a Timoteo. Era un encargo de Dios a Timoteo. Dios era quien lo había llamado. Dios era quien había revelado de manera profética los dones y el llamamiento que le había dado a Timoteo en medio de la iglesia local. Pablo era solamente el mensajero que le recordaba a Timoteo lo que Dios quería que supiera o que recordara. Esto lo debía recordar para perseverar en su lucha por la buena batalla. Amados, al inicio de este sermón mencionamos cuál era nuestro argumento.
Y creo que es muy importante que lo mencionemos nuevamente ahora. Nuestro argumento para esta tarde es que la vida cristiana es una batalla que debe ser peleada manteniendo la fe y la buena conciencia. Y esto aplica no solamente para los pastores, sino para todo creyente. Escucha bien, tu vida en esta tierra es una vida de batalla, no es una vida de tranquilidad. Si hay cristianos que están esperando estar cómodos en su lucha contra el pecado o en su lucha contra el mundo o a ser perseguidos y burlados, créanme que tienen una expectativa irreal en este mundo. La vida cristiana es una vida de lucha constante y sin descanso. Es una vida de resistencia constante y sin descanso. El descanso para el cristiano se promete en el mundo venidero, no en este. Y si estamos esperando que tengamos una vida fácil, tranquila, cómoda como la que tiene el mundo, amados, no va a ser así. Y no me estoy refiriendo a términos económicos, me estoy refiriendo a todo. Te voy a dar un ejemplo. Viernes en la oficina me dicen, ¿sabes cuál es mi historia favorita de la Biblia? Jonás. Tú lo que crees son unas locuras. ¿Cómo vas a decir que un hombre estuvo metido en la barriga de un pez? Los jugos gástricos se lo hubiesen consumido, eso es imposible, además no cabe. Y yo solamente quería un café. Pero amados hermanos, la hostilidad contra el Evangelio es constante. La hostilidad contra el Evangelio es constante y por lo tanto, como un soldado del ejército de Cristo, la hostilidad contra ti será constante. Pablo usa este mismo lenguaje militar y de batalla, no solamente refiriéndose a los pastores, sino a la iglesia. Segunda de Corintios capítulo 10. Un texto que es conocido por muchas personas. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 y 5. Este es Pablo hablando a la iglesia, no a los pastores, a la iglesia. Y dice, segunda de Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Y esta última frase va a hacer mucho ruido en la cabeza de los hombres porque es precisamente el libro que están estudiando. Todo pensamiento cautivo a Cristo. Amados, cuando Pablo se refiere a la vida de la iglesia, está diciendo, ustedes están en lucha, solamente que ustedes no pelean como pelea el mundo, porque nuestra lucha no es como la del mundo, nuestra lucha es espiritual. Cuando le escribe precisamente a la iglesia en Éfeso, la iglesia que Timoteo estaba pastoreando, pero le escribe antes de que Timoteo sea pastor, le escribe diciendo en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 12, lo siguiente: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y escuche bien, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. No es a los pastores, es a ustedes. No es al pastor el único que está en lucha. Es la iglesia, es cada cristiano. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a la batalla. Eso es lo primero que debes entender. La vida cristiana es una vida de batalla. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la que fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. ¿Sabes qué quiere decir esto? Si tú eres cristiano, has sido llamado a la vida eterna. Y si has sido llamado a la vida eterna, pues has sido llamado a la lucha y la batalla espiritual constante por el resto de tus días. Si no entiendes que tu vida es una lucha constante, amado hermano, vivirás una vida espiritual con bastante fracaso y miseria. Ahora, la batalla de la fe, la buena batalla, como también le llama Pablo en este texto,
muchas veces se ha malinterpretado con lo que malamente se llama guerra espiritual, teniendo otra cosa en mente. Muchos predicadores carismáticos enseñan que la guerra espiritual es arrebatarle al diablo aquello que es tuyo. O sacar un demonio de lo que sea en la vida de una persona. O quizás romper maldiciones generacionales que ahora por el pecado de tu tatarabuelo te afecta y estás tú de una manera u otra afectado por el pecado de otro. Y dicen, eso es guerra espiritual. Amados hermanos, nada de esto es bíblico. Nada de esto es bíblico. Usted no tiene que arrebatarle nada al diablo. Porque si usted tuviera que arrebatarle algo al diablo, en primer lugar, usted no tiene más fuerza que el diablo. Y en segundo lugar, Cristo entonces hizo su tarea incompleta. Y Cristo cuando dijo consumado es porque Él cumplió su misión de una manera completa y perfecta. Así que, amados hermanos, no tiene nada que ver con lo que muchos por ahí dicen que es guerra espiritual. Si no es eso, entonces, ¿qué significa pelear la batalla de la fe? Pues esto tiene varios ángulos. La batalla de la fe, como la expresa Pablo, es una batalla en dos direcciones. En primer lugar, es una batalla que peleamos contra el pecado y la tentación. Es una batalla moral. Pero en segundo lugar, es una batalla en contra de la falsa doctrina y de la falsa enseñanza. Es decir, es una batalla doctrinal, es una batalla por la verdad. La batalla espiritual es por la verdad y la santidad. Eso es la verdadera guerra espiritual. Por la verdad del Evangelio y por la santidad a la que Dios nos ha llamado. De hecho, hay dos aspectos que Pablo menciona en el versículo 19 acerca de esta batalla espiritual. En el versículo 19 hay dos cosas que dice: guardando la fe y la buena conciencia. Guardando la doctrina y la santidad y moralidad. Hablaremos de esto más adelante en otras predicaciones. Pero la batalla espiritual, amados hermanos, es doctrinal y moral. Doctrinal para que la iglesia no se corrompa creyendo cosas que son contrarias al Evangelio y que como consecuencia de eso empiecen a tener conductas inmorales, como estaba pasando en la iglesia, no solamente de Éfeso, sino también de Corinto y tantas otras. La batalla espiritual es por el resto de tus días. Un tercer componente de esta batalla es que es hasta que te mueras. Y ninguno de nosotros ha estado en un combate muerte a muerte, gracias a Dios. Pero quienes han estado saben que mientras están en combate no pueden bajar la guardia. Porque saben que un segundo de descuido significa un golpe mortal en la quijada. Yo no sé si usted ha visto estos videos de lucha y de artes marciales. Pero muchos están luchando y en una fracción de un segundo se puede hacer un knockout. Porque el otro está peleando por su vida o por el título o por lo que quiera. Pues eso es exactamente la misma intención y el mismo rigor que debemos tener en la vida cristiana. Tú te descuidas por un poco, por un segundo, bajas la guardia y el pecado inmediatamente va a intentar extenderse en tu vida. Y escúchame bien, el pecado, ¿usted ha escuchado esta frase que dice uno le da la mano y se coge en todo el brazo? El pecado es peor. Tú al pecado le abres una puertecita en tu vida y, amado hermano, no vas a ver ni siquiera, ni te vas a enterar cómo se enquistó en tu corazón, endureció tu corazón, porque le diste abertura en tu vida. Esta lucha que tenemos los cristianos es una lucha a muerte. Es una lucha en la que tenemos que entender que si bajamos la guardia, ya vamos a estar, si no tendidos en la lona, pues sufriendo bastante miseria. El apóstol Pablo entendía esto y sabía que esto era hasta que muriera. De hecho, en su segunda carta a Timoteo, esta es la última carta que él escribe antes de ser ejecutado. Y ya casi al final de la carta le dice a Timoteo que él sabe que va a ser ejecutado, él sabe que iba a morir, sabe que ya había llegado al final de su vida. Y sabe que dijo Pablo, dijo, 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera, he guardado la fe. Y amado hermano,
Mi oración es que nosotros podamos ver al final de nuestra vida con retrospección y decir, he peleado la buena batalla. He guardado la fe y la buena conciencia. Pablo sabía que no era perfecto. No estamos diciendo que guardar la fe, que mantener una buena conciencia, que pelear la buena batalla es ser perfecto. Porque Pablo mismo admite su propio pecado en Romanos capítulo 6. Pero sabe que delante de Dios ha hecho todo lo posible por mantenerse doctrinal y moralmente puro delante de Dios. Es decir, defendiendo la verdad con su vida, arriesgando su vida por la verdad del Evangelio y no enredándose en asuntos del mundo que pudieran corromper su cuerpo, su mente o su vida. Es tu deber como cristiano, escúchame bien, es tu deber como cristiano luchar por la verdad, luchar en contra del error doctrinal y luchar en contra del pecado y la tentación. Es tu deber como cristiano, si es que has sido llamado a la vida eterna, si es que formas parte de este ejército. La pregunta es entonces, ¿cómo vivimos esto a la luz de la Escritura? ¿Cómo se aplica esto a nuestra vida? Bueno, hermanos, hay tres formas en las que creo que este llamado a la lucha se aplica en la vida de la iglesia, tanto de manera individual como de manera corporativa. En primer lugar, para luchar la buena batalla de la fe, tienes que evitar las distracciones. Quiero que me acompañes a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 4. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Pablo le dice a Timoteo, el soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Cuando una persona es llamada al ejército, de hecho son apartados a un cuartel, donde están siendo entrenados constantemente, y su única preocupación y dedicación es estar apto físicamente para la batalla. Esa es su única preocupación. Hermanos, todo lo que comen, su horario de dormir, todos los ejercicios que hacen, todo en su vida va enfocado a ese propósito para el cual fue llamado de luchar en el ejército. Y eso es tan cierto en el Imperio Romano como lo es en nuestros días. Usted ve el entrenamiento al que son expuestos los Navy SEALs o todos aquellos que están en ejércitos de, qué sé yo, todos los más fuertes que son casi espías. Usted va a ver que son ejercicios y una concentración y todas unas pruebas y toda su vida va alrededor de esa disciplina, de ese entrenamiento, porque saben que cuando estén en combate, si no tienen ese entrenamiento, pues van a morir. Y eso es lo mismo para nosotros. Un soldado que está siendo entrenado no está distraído con asuntos civiles. No participa normalmente de la vida civil, porque tiene que estar en constante entrenamiento. Lo mismo sucede para los cristianos. Este mismo llamado que le hace Pablo a Timoteo en su segunda carta diciendo, no te enredes con los asuntos del mundo, porque tú perteneces al ejército de Cristo, es el mismo llamado que nos hace Dios a nosotros. Y usted dirá, bueno, ¿qué significa no enredarse en los negocios de la vida? Porque es verdad, nosotros tenemos que trabajar, tenemos que comer, tenemos que hacer compra, lavar la ropa. No estamos hablando de ese tipo de cosas. Cuando la Biblia dice no enredarse en los asuntos o negocios de la vida diaria o en asuntos civiles, se refiere al modo de vida de este mundo. No es algo, tiene que ver con los quehaceres de la vida, tiene que ver con el aspecto ético y moral de este mundo. Tiene que ver con compartir la filosofía, compartir el pensamiento, las intenciones, los deseos de este mundo. Significa no tener los mismos objetivos que tiene el mundo, sino los objetivos que tiene Dios para su pueblo. Eso es lo que significa. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, el autor del libro de Hebreos nos dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, escuche bien lo que dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Más adelante en el versículo 4 de Hebreos 12 va a decir, porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre.
En otras palabras, lo que está diciendo es, tú todavía no estás muerto. Así que tienes que seguir luchando, tienes que seguir corriendo. Y para correr tienes que quitarte todo aquello que es un peso, todo aquello que no te permite moverte con flexibilidad. Tienes que estar en forma para poder correr. Amados hermanos, esto significa que tu corazón y tu mente son el terreno de batalla. Significa que en tu pensamiento y en tus deseos tienen que estar los mismos objetivos de Dios. Significa, como dice Romanos, que tienes que renovar la forma en cómo piensas por medio de la palabra de Dios. Eso significa no distraerse. No estoy hablando de que no se pueda ver una película con tu familia un fin de semana. Estoy hablando de que si tú vives adormecido en tu mente, no llenando tu mente de la palabra de Dios, no aprovechando el tiempo y siendo entrenado en la piedad, cuando venga la tentación, ¿sabes qué va a ocurrir? Hay un dicho en Venezuela, dice que hay un hombre que era tan perezoso que vio una culebra y le dijo a la esposa, amor, ¿qué es bueno para picar culebra? Porque estaba tan perezoso que vio el peligro venir y dijo, yo no me voy a mover. ¿Qué es bueno para el remedio este? Que no me voy a quitar. Muchos cristianos lamentablemente funcionan así. En vez de estar atentos para la batalla, estamos tan distraídos que vemos la tentación y decimos, Señor, ¿cuántas veces que me vas a perdonar vos? Un soldado del ejército de Cristo no se enreda en asuntos civiles. Está constantemente siendo entrenado a fin de agradar a aquel que lo reclutó como soldado. Amado hermano y hermana, si quieres luchar la batalla de la fe, la verdadera guerra espiritual, evita las distracciones en tu vida. Entrénate y disciplínate en la palabra de Dios, en la oración, en la comunión con todos los santos en la iglesia de Dios. No hay otra manera de luchar ni vivir la vida cristiana. Escucha bien, no hay otra manera de vivir la vida cristiana. Si este no eres tú, yo examinaría mi propia vida. Si en mi vida no hay ninguna inclinación a leer la palabra de Dios, a orar, ni a compartir con su pueblo, entonces yo examinaría mi corazón. En primer lugar, evita las distracciones. Pero en segundo lugar, si quieres luchar la batalla de la fe, debes conocer y usar las armas para la batalla. A veces tenemos muchas ganas, pero somos ignorantes sobre lo que Dios quiere que hagamos o cómo Dios nos capacita para luchar en contra del pecado y el error doctrinal. Pero Pablo en Efesios 6 del 10 al 12 y más adelante va a describir cuáles son todos los recursos que Dios pone a disposición de su pueblo para que puedan luchar de una manera exitosa. De hecho, es un pasaje que es bastante conocido, la armadura de Dios. Todos lo hemos escuchado. Pero a pesar de tanto que hemos escuchado acerca de la armadura de Dios, ¿cuán negligentes somos al ponérnosla? Debemos conocer y usar cuáles son las armas para nuestra batalla. Y escúchame bien, es un hecho que estás en batalla. Tú vas a ver cómo peleas. Tú verás cómo peleas. Pablo dice en Efesios 6 del 10 al 12, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza y revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de la maldad en las regiones celestes. Y lo que Pablo hace luego en Efesios 6 es describir cada una de las armas que Dios ha dispuesto a nuestra disposición. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usaste el escudo de la fe? Cuando la duda acerca del amor de Dios viene a tu mente y dicen, no, Dios no me ama porque mira cómo me está yendo. No es que yo soy tan pecador que mira, Dios no me puede amar. Y viene Satanás a acusarte y acusarte y acusarte porque no quiere que te animes a seguir a Cristo, sino quiere desanimarte para que te alejes y te haga sentir como alguien que no merece estar en el pueblo de Dios. ¿Sabes qué? Ninguno merece estar en el pueblo de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usaste la espada de la verdad?
No solamente para defenderte, sino para hablar verdad a tu mente y conducir tus pensamientos a Cristo. Amado hermano, no luchas eficazmente porque no conoces ni usas los recursos que Dios pone a tu disposición. Hay un buen recurso, un buen libro, pero te advierto algo. Es un libro que tiene 865 páginas. Se llama El cristiano con toda la armadura de Dios, de William Gurnall. Amado, yo te recomiendo que lo leas. Tú me dirás, 865 páginas, ¿es como mucho? Bueno, yo te respondo, no si estás en un combate a vida o muerte. Si tú estás en un combate a muerte con alguien y te dicen, así es como se usa el arma que te va a dar la victoria, pues bien harías en saber cómo se usa esa arma. Finalmente, amados hermanos, en primer lugar, tienes que evitar las distracciones. En segundo lugar, tienes que conocer y usar las armas para la batalla. Y en tercer lugar, tenemos que saber cuáles son los ejemplos en la batalla. Y esta es una aplicación que es tanto para individuos como para la iglesia corporativa. Para todos aquellos que son aspirantes al ministerio pastoral y todos los que estamos en el ministerio pastoral. El llamado en la lucha es a luchar como cualquier otro cristiano, pero también a ser ejemplo de la lucha. La Biblia le dice a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo constantemente, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Muéstrate a ti, a pesar de tu juventud y tu inexperiencia, como el ejemplo de alguien que sabe pelear la buena batalla de la fe. No importa que no hayas hecho una maestría en el seminario, ejercítate en la piedad y sé un ejemplo de esto. Como cristiano tienes que luchar. Como cristiano tienes que pelear de una manera efectiva la guerra espiritual. Pero si además tu anhelo es estar en el ministerio, amado, tienes que ser un ejemplo de lucha. ¿Y sabes qué significa esto? Que cuando venga el sufrimiento, que cuando venga la dificultad, que cuando venga la tentación, la iglesia tiene que ver en ti un ejemplo en cómo luchas contra eso. Amado, a mí poco me gusta usar ejemplos de personas en los sermones, pero algo que yo he aprendido trabajando de cerca con Peter es que es un hombre paciente y misericordioso. Y yo sé que es un pecador igual que todos nosotros, pero he visto un ejemplo en este hombre siendo atacado y responder con misericordia. Y amados, eso es lo que más ha impactado mi vida. Porque he visto un verdadero ejemplo de fidelidad y piedad en medio de la crítica. Yo espero que la iglesia pueda ver lo mismo en mí. Y si no, me lo tienen que decir. Porque si no llego a ser un ejemplo de fidelidad y de lucha en contra del pecado y por la pureza doctrinal de la iglesia, entonces, amados hermanos, no estoy calificado para el ministerio. Y esa es una realidad para todo aquel que es aspirante al pastorado. Tenemos que ser ejemplo de la lucha. Y la aplicación corporativa es la cara de la otra moneda. Es la otra cara de la misma moneda, perdón. La iglesia debe evaluar ese ejemplo. Amado hermano, lo más bíblico es decirle a un hombre, hermano, consideramos que no estás calificado para el pastorado. Eso es lo más bíblico. Y eso es lo que verdaderamente va a proteger a esa persona y a la iglesia. La iglesia tiene que tener la capacidad de evaluar si el ejemplo que dan estos hombres que están siendo llamados y considerados para el ministerio o que están ya en el ministerio, si es un ejemplo digno de imitar. Si no es un ejemplo digno de imitar, entonces no tiene por qué estar allí. La vida cristiana es una lucha. La vida cristiana está llena de problemas. Porque tú has sido llamado a luchar por la verdad del Evangelio, defendiendo la doctrina sana, pero al mismo tiempo luchando contra tu propio pecado, contra los valores de este mundo y contra la tentación de Satanás que viene a afectar tu santidad. Mi oración es que tú y yo no nos enredemos en los negocios de la vida, sino que podamos servir militando fielmente con el objetivo de agradar a aquel que nos llamó y a ti y a mí
como sus soldados. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, oh Dios, porque en ella cada uno de nosotros es confrontado, yo el primero. Cada uno de nosotros es expuesto a la verdad del Evangelio y somos conducidos a Cristo, al arrepentimiento y la fe. Y por eso mi primera oración a ti, oh Dios, es que si hay alguien aquí que no te conoce verdaderamente, que tú le convenzas de la necesidad de Cristo. Y que para aquellos, oh Dios, que ya forman parte de tu ejército, tú nos des fortaleza, nos ayudes a entender el combate a muerte en el que nos encontramos. Que podamos despertar y dejar de estar adormecidos en nuestra mente y nuestro corazón y veamos la realidad de la guerra espiritual. Veamos cómo la falsa doctrina, las falsas enseñanzas quieren pervertir la unidad de tu iglesia. Y en un sentido mucho más individual, como el pecado, Satanás, este mundo quiere desviarnos de una vida santa y piadosa para tu gloria. Ayúdanos a entender, oh Dios, que estamos en un combate a muerte. Danos esa urgencia, ayúdanos a renovar nuestro pensamiento. Que no seamos perezosos, sino disciplinados. Que entendamos que si bajamos la guardia, aunque sea por un segundo, tenemos el riesgo de ser tumbados en la lona. Mi Dios, ayúdanos a correr esta carrera que tenemos y a luchar esta batalla que tú nos has llamado a luchar. Como dice tu palabra, fortalecidos en el poder de tu fuerza. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.